Gustavo Lara. El apóstol Lara es un reconocido conferencista internacional que ha llevado el mensaje de Dios a distintos ministerios de América Latina, Europa, Asia y África. Actualmente es el pastor principal de la congregación Cristo Tú Haces Todo Nuevo, con sede en José C. Paz, Buenos Aires. Es fundador, junto a otros ministros, de la Red Apostólica UNGE Internacional. Es director general del CEAP y director general del proyecto LAPET, coordinando el envío de líderes a 4 continentes a través de la adoración, intercesión, evangelismo y discipulado. Es el autor de 3 libros: En búsqueda de la justicia, Reconciliados en Cristo y Dios consuela hablando verdad. Esposo de Karina Lara, padre de 4 hijos y abuelo de 2 nietos. Muy buenas tardes, familia. Qué alegría poder saludarles. Qué hermoso tiempo de canción, extraordinario momento donde pudimos ministrar al Señor y también alegrarnos entre nosotros. Poder escuchar a Jorge y a Cecilia, que cada día están más lindos. Yo creo que el Centro Cristiano tiene una unción especial de reproducir bellezas. Ver a Ramón, ver a María, qué gozo tan grande. Es impresionante cómo se van clonando de hermosura en hermosura y de belleza en belleza. Un saludo al equipo de alabanza también que estuvo ministrando extraordinario, y a nuestros amados apóstoles, Alberto y Ana, nuestro cariño y respeto como siempre en el Señor Jesús. Qué alegría poder participar con ustedes en esta hora, en este momento. Son aquí 19:08. Estamos en vivo compartiendo esta palabra con mucho gozo, con mucha alegría. Hoy me disfrazaron de galaxia, por eso ustedes me van a ver todo de negro con puntitos blancos. Hoy estoy disfrazado de galaxia. Espero que no se distraigan con esta tan exuberante y maravillosa camisa. En la presentación de nuestro nombre, falta que también estuvimos con el apóstol Alberto en Oceanía. Estuvimos predicando allá. Y apóstol, prometo no recordar que usamos una pollera allá en Oceanía, pero prometo no recordar eso quedará en el secreto más guardado de nuestros corazones. Pero eso solamente para decirle a ustedes que por amor al cuerpo de Cristo uno va haciendo muchas cosas que después se pregunta por qué lo hice. Feliz de estar con ustedes, sabiendo de que ha sido extraordinario todo el tiempo, todas las ministraciones, las personas que han estado participando, las conocemos y sabemos la medida de Cristo que hay en ellos y lo que ellos producen también. En esta parte quiero colaborarles con esta participación, hablándoles ahora en la línea de lo que hablábamos ayer sobre la palabra perfección, perfeccionados para la expresión de la victoria eterna de la cruz. Perfeccionados para la expresión de la victoria eterna de la cruz. Este es un año tan precioso en términos de conocimiento, en términos de entendimiento, de revelación. Cuando escuchaba a nuestros hermanos cantar, a nuestra querida hermana ministrar esas canciones, alababa al Señor y daba gracias al Señor porque estamos recuperando la memoria. Estamos cantando no desde la centralidad de nuestro corazón, sino desde la realidad de Dios en nosotros. Estamos cantando desde nuestra posición en Cristo, desde nuestra autoridad en Cristo. Estamos cantando no de nuestras necesidades, sino estamos cantando de las riquezas que en Cristo nos han sido dadas. Pero en realidad esta no es la realidad que todo el cuerpo de Cristo estuviera viviendo. Es verdad que esto no es exclusivo de algún grupo evangélico o cristiano, sino que esto pertenece a la herencia del cuerpo de Cristo, pertenece al legado del cuerpo de Cristo, pero esto se va revelando en la medida en que vamos amando la verdad y anhelamos que la verdad de Dios nos sea revelada, y entonces ese amor atrae más verdad y la verdad que vivimos atrae más verdad, y cuando nos vamos acordando, vamos pensando seriamente de dónde nos sacó el Señor, porque aún estando en la iglesia podemos estar con un retraso madurativo. Hemos tenido algunas experiencias con algunos niños en la congregación de orar por ellos, por el pedido de sus padres, donde sus padres nos decían: oren por nuestro hijo porque tiene un pequeño problema en su cerebro de retraso madurativo.
Y eso nos hace pensar en el atraso y en el retraso que la iglesia tiene cuando escuchamos sus canciones, sus prédicas o sus enseñanzas. Y lejos esté de mí criticarle, sino de hacer un diagnóstico cuidadoso y responsable de una iglesia que necesita seguir creciendo, que necesita seguir madurando y que sus canciones, sus predicaciones, sus enseñanzas, sus conferencias van definiendo si aumentará el retraso madurativo o si va a crecer y va a estar a la altura de esa gloriosa iglesia que el Señor espera que pueda manifestar la belleza y la plenitud de su victoria en la cruz del Calvario. Sin embargo, al mirar todo esto y al escuchar estas predicaciones, al leer las frases, al conocer a los santos que están ministrando y que están compartiendo, uno tiene la certeza en el Señor que hay una iglesia que está rompiendo con el atraso, que está rompiendo con el letargo, que está rompiendo con el retraso que generacionalmente estamos viviendo. Y las evidencias son sociales. Las evidencias de todo esto es la forma en cómo la sociedad está en crisis. Pero aún así, Cristo en nosotros sigue siendo la esperanza plena de gloria, la esperanza del Padre de que su Hijo sea expresado en nosotros, la esperanza de la creación, que su Hijo sea expresado en nosotros, y la esperanza de la gente, que Cristo sea expresado en nosotros. Dios está concediéndonos por su gracia recuperar verdades eternas, recuperar un entendimiento eterno, recuperar una visión eterna, recuperar un programa eterno, un plan eterno, recuperar nada más y nada menos lo que con tanta insistencia corporativamente hemos trabajado en los años pasados, recuperar otra vez como iglesia el entendimiento y nuestra asignación dentro del propósito eterno de Dios. Esta noche, esta tarde, según el lugar donde estés participando, quisiera avanzar un poco más en algunos pensamientos que seguramente van a ser reiterativos y la repetición para nosotros nunca es un problema, porque la repetición es como un martillo que golpea sobre un clavo y que hace que el clavo se entierre más. Cada vez que una verdad se repite en el Espíritu, cada vez que la verdad se repite por dirección del Espíritu, se va afirmando y afianzando esa verdad dentro de nosotros. Nosotros no tenemos una mentalidad o un corazón o una disposición a lo novedoso. Nosotros queremos vivir la realidad de Dios así como Dios la está revelando. Y sabemos que cada vez que podemos recordar algunas citas bíblicas puntuales, eso se afianza en nosotros y se afirma para nunca ser gobernado por las circunstancias, por lo temporal, por lo terrenal, por lo que se está viviendo hoy de manera global y de manera familiar. Estamos sustentados por un alimento eterno, por una palabra de vida eterna, por una sustancia eterna que continuamente tiene que ser renovada dentro de nosotros, que hasta a veces tiene que ser repetida dentro de nosotros por nuestra seguridad, para garantizar que verdaderamente no solamente ha habido un choque con una palabra, sino una profundidad en esa verdad que se ha encarnado dentro de nosotros. Y si bien esa obra le pertenece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a guiarnos a toda verdad, pero también viene a hacernos recordar las cosas que nos fueron enseñadas. No solamente Él nos enseña, sino que la tarea del Espíritu Santo también es recordarnos las cosas oídas, las cosas aprendidas, las cosas enseñadas. Por eso una y otra vez nos llamaremos en este año a la repetición de algunas palabras que lo que nos van a ayudar es a afianzar y afirmar para que en este año no tengamos nuestros corazones en novedades, sino que nuestro corazón esté arraigado y afirmado en una verdad eterna. Lamentablemente es triste ver algunos ambientes, lugares, organizaciones, etcétera, donde se sustentan con novedades, porque si no hay una novedad, entonces es como que la gente pierde el entusiasmo. Pero de verdad, mis amados, en la medida en que vamos tocando la verdad eterna de Dios en Cristo Jesús, vamos descubriendo que aún podríamos quedarnos 10 años en una sola expresión bíblica, en una sola expresión escritural, en una sola expresión eterna,
y entraríamos a una dimensión que nos abriría todo un campo nuevo de entendimiento sobre una misma palabra. Es una llave que puede abrirnos diferentes ambientes de entendimiento para la gloria de su nombre. Recordemos siempre que la Escritura no cambia, lo que va cambiando es nuestro entendimiento. Y en la medida en que nuestro entendimiento cambia, aún los mismos pasajes, aún las mismas palabras, irán teniendo otra connotación para nosotros por causa de que estamos afianzados y afirmados en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, en la verdad del nuevo pacto, y eso produce en nosotros un entendimiento más profundo donde nadie nos mueve desde allí. Sí, es verdad, tenemos un atraso y las canciones que escuchamos hablan de ese atraso, y las prédicas, las enseñanzas que se escuchan hoy en las radios y en las redes sociales gritan un atraso. Pero hay una generación que serán como los hijos de Isaacar, y entiéndase lo que digo en el campo de la alegoría y no en el campo de la superioridad sobre otros, que podrán ir adelante abriendo camino y recordándole a los santos su memoria eterna, recordándole a los santos el propósito eterno, el plan eterno de Dios en Cristo Jesús. Es interesante poder mirar una y otra vez algunas palabras que hemos estudiado el año pasado, este año, y que este año tendrán todavía mayor sentido para nosotros al anunciar, al proclamar y al manifestar lo eterno. Voy a compartir algunos pensamientos que tendrán un título medianamente breve, excepto algunos que serán más largos, pero luego sobre eso trabajaremos algunos versículos bíblicos puntuales. El primer título, el primer pensamiento es desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué expresión más gloriosa! Y eso es recuperar la memoria desde antes de la fundación del mundo. Recuerdo hace como unos 5 o tal vez 6 años atrás estar en una conferencia donde ministraba el apóstol Juan Balistrelli, y él dijo así, usó esta palabra, dijo: uno de los males del pecado en la vida de las personas es haberle producido amnesia, haberle quitado la memoria. En aquel momento esa palabra golpeó tan fuerte, creo que los apóstoles también estuvieron, pero no recuerdo bien ese momento, solo recuerdo que esa palabra golpeó nuestra mente y nos hizo pensar seriamente cuántas veces nosotros nos hemos anclado en la palabra antes. ¿Qué relevancia tuvo en nuestros mensajes la palabra antes? Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Tantos pasajes bíblicos que muchas veces lo temporal, lo circunstancial nos van robando, nos van quitando, va desapareciendo esa palabra antes de nuestra mente y de nuestro corazón, y comenzamos a transitar perdiendo la memoria de aquel antes de la fundación del mundo. Déjeme mencionarle algunos pasajes bíblicos, solamente anótelos, pero después usted podrá detenidamente volver a recordar cada uno de ellos. Juan 17:24, Jesús dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si hay algo que Jesús nunca perdió en su vida en la tierra, en el proceso de su sufrimiento en la cruz, fue la memoria del antes. Quiero volver a tener la gloria que tuve contigo desde antes, desde el principio. Nunca perdió la memoria. El pecado roba la memoria, la ansiedad roba la memoria, la aflicción no resuelta en el Señor roba la memoria, el sobrepeso, el peso de los problemas, de las circunstancias roban la memoria para que no recordemos el antes. Primera de Pedro 1:20, hablándonos del sacrificio glorioso de nuestro Señor, dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No fue un sacrificio improvisado. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio que fue premeditado, que fue planificado, que fue consensuado, que fue programado, planificado con mucho tiempo de anticipación, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué
Obra maravillosa cuando los santos comienzan a recuperar el antes desde la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4 también nos muestra otra cita bíblica. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Volver a recuperar ese pensamiento de que no fuimos escogidos en el pecado, no fuimos escogidos en el dolor, no fuimos escogidos, ahí fuimos notificados de que habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo. No fuimos escogidos en nuestra bajeza, fuimos llamados en nuestra bajeza, pero fuimos escogidos cuando éramos santos y sin manchas en él. Y lo que pasó después es que fuimos notificados y vino el llamamiento celestial para que nosotros recordáramos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 3, verso 11, habla de conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este propósito eterno del cual el año pasado hemos trabajado corporativamente de una manera extraordinaria, propósito que no es el producto de la improvisación, sino de la sabiduría eterna de Dios. Y ahora cuando alguien mantiene la memoria limpia, la memoria vigente, la memoria presente en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha planificado, no tiene la palabra no sé. Si hay algo recurrente en el vocabulario de la gente que ha perdido la memoria es no sé. No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mis recursos, no sé qué hacer con los talentos, con los dones, no sé si vengo o si voy, si hago o no hago. Esa palabra no sé es lamentablemente la pérdida de la memoria. Y ahí entra en acción la oración de los santos, orando por luz para que recuperen la memoria. Y entonces al recuperar la memoria sepan lo que deben hacer. Sepan dónde deben estar, sepan lo que deben manifestar, porque tienen presente la memoria de Cristo funcionando en ellos. Están anclados, están arraigados en el propósito del Señor y todo lo miden en base a propósito. Si esto colabora con el propósito del avance del Evangelio, vamos. Si esto colabora para que el Evangelio sea expandido, lo hacemos. Si esto colabora para que el Evangelio siga progresando y sea prosperado, lo hacemos, trabajamos, nos movemos. Porque cuando alguien recupera la memoria, su vida está literalmente gobernada y conducida por el propósito eterno en Cristo Jesús. Extraordinario lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, un llamamiento extraordinario, un llamamiento fuera de lo común, pero no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Claro, esto responde a un propósito eterno, esto responde a un plan eterno, esto responde a una idea eterna. Pero no solamente somos parte de un propósito eterno, no solamente debiéramos de responder al propósito eterno, sino que también debemos considerar lo que dice la segunda parte de este verso. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, no solamente Dios planificó un propósito para llevar a cabo y para cumplir, sino que juntamente con el propósito determinó la provisión, y la provisión era la gracia. Por eso al mirar detenidamente este pasaje, nos salvó, nos llamó con llamamiento extraordinario, fuera de lo común, no conforme a nuestras obras para que nadie se vanagloríe, sino según el propósito suyo. Nos llamó porque somos parte de su propósito eterno, pero también dependientes de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No solo el propósito fue antes de los siglos, sino que también la gracia destinada a nosotros fue antes de los siglos. En el propósito también Dios había determinado la gloriosa provisión. Tito capítulo 1, verso 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué es lo que Dios le prometió
al hombre? ¿Qué es lo que Dios le prometió a su iglesia? ¿Qué es lo que Dios le prometió a los creyentes? La vida eterna, la vida eterna. El hombre se ha perdido y, como enseñaba el apóstol Alberto en la apertura de esta tan digna conferencia, tan digno encuentro de entendimiento y crecimiento espiritual, la gente ha usado las palabras de una forma tan inapropiada, usando la fe que incluye el milagro, pero la promesa más grande era la vida del Señor, donde en esa vida está absolutamente todo. Gente recibe un milagro, pero al no entender que la promesa es la vida eterna, que la vida eterna se sobrepone a cualquier enfermedad, a cualquier crisis económica, a cualquier decepción, a cualquier crítica, a cualquier persecución, hasta cualquier tipo de padecimiento. Esta vida es gloriosa y es indestructible y produce en los creyentes todo lo que los creyentes necesitan. Y si a eso se puede experimentar milagros, señales y provisiones de cosas naturales y materiales, bendito sea Dios y extraordinario sea eso. Pero la vida eterna es la promesa más gloriosa que nos ha sido dada y que Dios la cumplió en su Hijo, porque en Él está el sí y el amén a todas las promesas. ¿Cuánta gente, por no recibir algo que esperaba, alguien que le dijo que Dios le había prometido, terminó apartando del Señor y olvidándose que todo se trataba de la vida eterna de Dios en Cristo? Es terrible seguir predicando desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque todas aquellas cosas producen en la gente un deseo de autosatisfacción, de autorrealización, de autoprovisión, sin la vida de Cristo, sin la vida de Dios. Y cuántos mensajes, prédicas y canciones llevan a las personas a ese mismo estado de autosatisfacción. Sin embargo, nada de eso es el fruto de la vida del Señor. Es maravilloso ver cómo el Señor nos ha prometido la vida y nos la ha dado en Cristo, en esa victoria eterna de la cruz. Es glorioso ver cómo Dios nos ha prometido en el propósito eterno la provisión gloriosa de su gracia y nos lo ha dado en Cristo Jesús, en aquel sacrificio glorioso. Su vida, que es su gracia, hoy está en nosotros. Y si nada más llegara a pasar, ya con esta vida eterna, en Él lo tenemos todo. Romanos capítulo 16, verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, Y ahora vamos a entrar a esta expresión tiempos eternos, no tiempo eterno, sino tiempos eternos. Es interesante mirar lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje de cómo este evangelio que él predicaba y había hecho propio, como aprendimos el año pasado, con toda la enseñanza del propósito eterno. Pablo dice, es mi evangelio, se terminó apropiando, se hizo carne. No es que fuera el evangelio de Pablo, es que Cristo se había vuelto real en Pablo y el evangelio se había vuelto real en él. Y él sabía que cuando hablara ese evangelio glorioso que había ministrado, la gente recuperaría la memoria del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Por qué no nos cansamos de predicar? ¿Por qué le hablamos a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a otras ciudades, a otras provincias, a otros estados, distritos, a otras naciones? ¿Por qué predicamos en otros continentes? Porque esto se ha vuelto real en nosotros. Hemos recuperado la memoria. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos ha dado su gracia y es real. Nos ha dado su vida y es real. Y ahora creemos que lo que estuvo escondido por muchas generaciones ahora vuelve a ser real en la vida de muchísimos hombres y mujeres debajo del cielo. Vuelve a ser real a los hombres y a las mujeres de esta generación, porque se levanta una generación que no para de anunciar, que no para de proclamar, que no para de confesar la victoria eterna de la cruz, pero también de manifestarlo a través del amor, de expresarlo a través del amor en sus propias vidas. Esta expresión desde tiempos eternos nos hacen ver la conciencia que Pablo tenía
de las diversas eternidades que la Biblia nos deja en evidencia cuando la investigamos y la leemos en oración. Todos estos versículos que hemos leído, el antes de la fundación del mundo, el antes de la fundación del mundo, nos hablan de lo que se denomina la primera eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Esta primera eternidad que la Biblia no menciona principio, sí tenemos un principio de Génesis 1:1, el principio de la eternidad intermedia donde estamos parados ahora, esta eternidad intermedia. Pero lo que está mencionando recién las Escrituras es de la primera eternidad, la eternidad aquella inicial que no tiene principio ni fin, esa eternidad donde Dios planificó absolutamente todo. Hoy estamos parados en una eternidad que hoy la llamaremos eternidad intermedia por ahora hasta que Dios nos dé más luz, que comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22. Perdón, por favor, que continúa en Apocalipsis capítulo 22 y termina allí, y luego se nos abre otra eternidad. No podemos pensar que el Dios eterno o el Dios de las eternidades terminará con Apocalipsis 22. Es hasta donde se nos permitirá ver. Es hasta donde se nos concede ver. Y luego entraremos por pasajes extraordinarios de las Escrituras a ver lo que algunos historiadores y teólogos llaman la tercera eternidad. Pero solo son definiciones. No estoy estableciendo aquí una teología de las eternidades, sino tratando de ver cómo encuadramos desde su eternidad los tiempos eternos en los que Pablo nos coloca a través de este pasaje en las Escrituras. La primera eternidad donde todo se planifica, la eternidad intermedia donde todo se cumple, donde todo se desarrolla, donde todo se consuma, y la tercera eternidad donde se vivirá la realidad suprema y absoluta de Dios, del cual tenemos pocos detalles, pero tenemos pequeñas luces acerca de esto, que será glorioso e inefable. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, parece darnos algunos vestigios de luz acerca de este asunto. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nos permite correr un velo y poder entrar un poco más profundo en la dimensión de la eternidad de Dios. Podríamos pensar que el que era tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero es mucho más que eso. Es mucho más que pensar que el que era es del Antiguo Testamento, porque él era antes de la fundación del mundo. El que es el eterno yo soy, el yo soy dado a Moisés, el yo soy de Jesucristo, el yo soy que sigue hablando en Apocalipsis, pero luego nos dice el que ha de venir, y eso será extraordinario. Lo que se verá en las próximas edades, en las próximas eras, lo que será la próxima eternidad, algo que nuestra mente puede tocar un poquito de comprobar y gustar algunas cosas del reino venidero, pero déjenme decirle algo, mis amados hermanos, es extraordinario saber que lo que estamos viviendo hoy en nuestros días marcarán nuestras próximas eternidades. Lo que estamos entendiendo hoy, cómo nos vamos a entregar a la mujer de Potifar, cómo nos vamos a entregar a Betsabé, cómo nos vamos a entregar a los lingotes de Babilonia, cómo nos vamos a entregar a las mentiras y a los acuerdos de Ananías y Zafira, cómo nos vamos a entregar a la doctrina de Himeneo y Fileto teniendo una eternidad gloriosa por delante, cómo nos vamos a entregar a los placeres de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, teniendo una eternidad por delante, gloriosa, maravillosa y extraordinaria. Su eternidad nos está absorbiendo para vivir en estos días de tal manera que nos estamos preparando también para lo que serán las próximas eternidades, porque Dios es Dios de eternidades. Apocalipsis capítulo 4, verso 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es extraordinario. No lo están diciendo los hombres,
No lo están diciendo los hombres, lo están diciendo los seres vivientes. Una cosa es que lo digan los hombres que están marcados en la eternidad intermedia. Otra cosa que lo digan los seres vivientes que están alrededor del trono, que ellos viven en la completa y perfecta eternidad de eternidades divinas. Y ellos están hablando del que era, del que es y del que ha de venir. Esto es extraordinario, lo que ellos anuncian. Lo que ellos anuncian es glorioso. Isaías 66, 22 nos hablan de los cielos nuevos y la nueva tierra que Dios hace y que permanecerán eternamente y para siempre. Apocalipsis 21, 1, un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasarán y el mar ya no existía más. Esto tiene que ver con algo tan extraordinario que nuestra mente no lo llega a concebir en términos de que el hombre nuevo lo absorbe absolutamente todo hasta llegar a ser nuevo en él todas las cosas. Lo viejo de la primera creación desaparece y todo es absorbido por la nueva creación en Cristo Jesús. Esto es extraordinario. Nos preparamos para vivir, para disfrutar al que ha de venir con lo que eso ha de producir. Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. No puede nuestra mente llegar a imaginar. Podemos tratar de pensar, pero no podemos llegar a imaginar una vida sin todos estos elementos, porque Dios mismo los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Wow! Esta eternidad viene por delante. Pero quiero mencionar algunas cosas importantes al hablar acerca de esto. Estos pasajes que mencionamos en la segunda medida nos hablan acerca de la próxima eternidad. Hablamos primero de la primera eternidad, parados nosotros en la eternidad intermedia, y ahora se nos anuncia pequeños vestigios de lo que será la próxima eternidad, de aquel que reinará absolutamente sobre todo de manera visible, y nosotros reinaremos juntamente con él por los siglos de los siglos. Esto es extraordinario. El segundo punto, nada puede detener ni afectar en absoluto los acontecimientos del tiempo presente acerca de lo que fue planificado entre la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Les dije que los pensamientos, la mayoría serían breves, pero algunos serían largos. Este es largo. Nada puede detener ni afectar en absoluto los acontecimientos del tiempo presente acerca de lo que fue planificado entre la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En otras palabras, nada de lo que pase en la eternidad intermedia puede detener lo que Dios planificó en la primera eternidad y en la postrera eternidad. Nada. Lo que está pasando hoy, en nuestros días, en lo que los apóstoles llamaban los primeros días, nuestros padres, o el tiempo de los profetas, y luego después de Jesús llamaban el ahora, el tiempo postrero. Esos dos tiempos que revelan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos dos tiempos que pueden ser medidos dentro de una eternidad intermedia. La eternidad no se puede medir, pero estos dos tiempos sí se pueden medir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre nuestros padres hablaron a los profetas, entre la ley y los profetas, esa primera parte de la historia de Dios en esta eternidad intermedia. Y lo que los apóstoles llamaban a la hora de Dios, o lo que los apóstoles llamaban los postreros días, que eran después desde la cruz, ese tiempo está sufriendo un retraso. Ni la consumación futura en la eternidad tercera o postrera corre riesgos, ni tampoco corre riesgo lo que fue planificado en la primera eternidad. Lo que está sufriendo hoy es la eternidad intermedia, porque se está esperando por alguien que manifieste la victoria eterna que incluye todas las eternidades. Porque la victoria eterna de la cruz
en la consumación de aquel plan que se llevó a cabo en la primera eternidad, que se planificó, que se diseñó, que se armó, que se consensuó, que se trabajó para llevar adelante esta obra gloriosa de Dios siendo expresado a través de su Hijo, y ahora esperando por una iglesia que termine de cerrar el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, siendo la expresión más gloriosa de su realidad. Pero estamos en una demora en esta eternidad intermedia. ¿Cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Solo el Padre lo sabe. Porque hay una parte en la función del hombre. En la soberanía de Dios aquí arriba todo fue hecho, todo fue cumplido. Pero hay una parte que el hombre llamado iglesia, el hombre nuevo, el nuevo hombre llamado iglesia debe de codificar para cerrar esta etapa o esta eternidad intermedia. Y esto es lo que se está demorando. Se está demorando en esta eternidad presente, se está demorando en este tiempo presente, nada más y nada menos que lo que Dios planificó en la primera eternidad. No se puede saber humanamente el inicio de una eternidad. Por eso no se puede medir en el tiempo la primera eternidad. No podemos saber cuánto tiempo le llevó a Dios planificar este gran propósito eterno. Pero Él lo hizo y lo planificó y lo cerró y lo dio por hecho. Como dice Isaías capítulo 14, verso 24, que lo que Dios pensó se determinó y lo hizo sin que nadie le diga qué hace, porque nadie puede detener lo que Dios se ha determinado hacer. Isaías 14, verso 24 al 27. Hoy necesitamos que se corra el velo. Necesitamos que el velo sea rasgado en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos ver en la vida de la iglesia hoy, en la iglesia global, en la iglesia nacional, en la iglesia corporativa, en la iglesia congregacional, en la iglesia asamblea. Necesitamos ver como nunca antes que hubo un antes, una hora y habrá un después. Como nunca antes necesitamos ver este antes, este ahora y un después. Hay una fuerte voz en las naciones de América hablándonos acerca de la venida del Señor. Y por favor, retengan en el espíritu en el que voy a hablar, les ruego que consideren esto como el ser más bajo de entre los apóstoles y entre los hermanos. No para contender ni criticar a nadie, pero por favor déjemelo decir. No podemos esperar al Señor volver si primero no recuperamos la memoria de nuestra razón de ser en la tierra. Y si no recuperamos la memoria de nuestra razón de ser en la tierra, tampoco recuperaremos la manifestación de nuestra razón de ser. Entonces podemos proclamar como generaciones pasadas, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Proclamamos porque queremos escapar, clamamos porque queremos salir, clamamos porque queremos irnos. Y eso es un error. Lo que nosotros necesitamos no es irnos de la tierra. Lo que nosotros necesitamos es lo que nos está pasando, recuperar la memoria del propósito eterno de Dios delante de la fundación del mundo, para que sepamos cómo hacer ahora y para que podamos vislumbrar un poco más claro el después. Pero si el velo no se corre, proclamaremos que el Señor venga, pasarán los próximos 100 años, pasarán las próximas 40 generaciones y la edad intermedia y la eternidad intermedia se seguirá extendiendo porque no hubo una generación en el tiempo que recupere la memoria delante de Dios. Y por no recuperar la memoria delante de Dios, no sabe cómo trabajar ahora. Porque el Evangelio es un trabajo, mis hermanos. Es un trabajo, el Evangelio es un trabajo. Y la gracia es el elemento de trabajo con la que nosotros operamos. La herramienta que Dios nos ha dado de trabajo es la gracia. Trabajamos desde la gracia y la gracia trabaja en nosotros para que nosotros trabajemos con otros en la gracia que le ha sido dada y para que pueda ser perfeccionada. Y entonces,
cumplir el propósito eterno de Dios, que es manifestar a Cristo. Muchos, y lo digo con dolor, muchos todavía no han recuperado la memoria del antes y están buscando en este ahora que se nos concede escapar de la tierra. Pero déjeme decirle algo, la iglesia que recupera la memoria del antes, la iglesia que recupera la memoria del antes, sabrá ser ahora, sabrá proclamar ahora y manifestará esa memoria eterna, esa sustancia eterna llamada amor, para expresarlo a todos los hombres. Es de egoísmo querer salir de la tierra en días donde la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Debemos ubicarnos en el ahora de Dios después de haber recordado el antes. Tercer punto, Dios tiene una voluntad eterna. Y esto es lo que estamos descubriendo todos juntos en el Señor. Esta voluntad eterna expresada en Efesios 1, Colosenses 1, en Efesios 3:11. ¿Esto qué significa? Que Dios tomó una decisión en la primera eternidad. Fue en la primera eternidad, fue desde antes de la fundación del mundo que Él planificó todo. Fue desde antes de la primera eternidad que Él planificó absolutamente todo. Efesios 3:11 nos recuerdan, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, desde antes de la fundación del mundo. Si Dios tiene un propósito eterno es porque tiene una voluntad eterna. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios, en un estado de deleite, se propuso algo en su voluntad y eso lo determinó en forma de plan. Y eso lo armó en forma de plan. Dios no es ningún improvisado, por eso vimos el propósito, pero también vimos la provisión. Vimos el propósito, pero también la provisión. Dios efectúa este plan colocándolo en un misterio, esperando por una iglesia espiritual que ame la verdad, que honre el sacrificio de la cruz, y entonces este misterio sea abierto delante de sus ojos y pueda conocer la profundidad de aquel plan armado para que hoy sea conocido, vivido, anunciado y manifestado para la gloria de Dios. Claro, esta voluntad divina, esta voluntad eterna, esta voluntad que fue llevada adelante en un plan eterno en la primera eternidad, se ocultó en su corazón. Se ocultó, Él lo ocultó en lo más profundo de su corazón. Una expresión para que nosotros podamos entender lo valioso que representa este misterio, este propósito y este plan. Y Pablo, cuando abre la primera carta en el capítulo 2 de Corinto, él habla tan fuertemente acerca de esto. Sin embargo, no puedo hablarles de lo que quiero hablarles hasta que alcancen madurez, porque esta sabiduría no es de este siglo. La que quiero hablarles es de la sabiduría de la primera eternidad, cosas que ningún ojo vio, que ningún oído escuchó, que no ha subido al corazón de hombre, porque estas son las cosas que Dios preparó de antemano. Son las cosas que Dios preparó desde el principio, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de todas las cosas. Este plan de Dios es su meta. Este plan de Dios es su centro. Dios no se mueve de ahí. Este plan divino es su eje. Dios no saldrá de este eje. Dios está trabajando por su plan. Dios está trabajando por su propósito. Dios está donde está su propósito, donde hay gente de propósito, Él está allí. Donde hay personas que han abrazado el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, prepárense porque verán a Dios de una forma extraordinaria. Moisés no cantó para que la gloria llene el tabernáculo. Salomón no oró para que el templo se llene de gloria. Cada uno hizo lo que Dios le pidió y la gloria llenó el tabernáculo sin que nadie orara, sin que nadie cantara.
porque cuando las cosas se hacen conforme a su propósito, Dios está presente. Es triste ver una iglesia pidiéndole a Dios que venga, y Dios diciendo, yo estoy donde está mi propósito. Si estás en mi propósito, yo estoy ahí. Hay más personas preocupándose que Dios los ayude a hacer lo que ellos quieren hacer. Pero hay otra generación poderosa rendida a su propósito, que viven para su propósito, que viven para su plan. Y Dios está, y ellos no lo están invitando, y Dios está. Porque Dios está donde hay un hombre y una mujer rendidos al propósito del Señor. Dios siempre está donde está su propósito. Y si hay alguien que vive para recuperar la memoria eterna, el diseño eterno, el propósito eterno, entonces Dios está allí, no lo tienes que invitar. Él está allí todo el tiempo presente, manifestándose, desarrollando con palabras de sabiduría, anuncios de victoria y de autoridad sobre toda la creación. Vamos al cuarto pensamiento, por favor, por causa de la hora. ¿Qué clase de plan fue este? ¿Qué clase de propósito fue este? Vamos a verlo en orden, por lo menos hasta donde por el Espíritu podemos llegar a ver. ¿Qué clase de plan fue este que fue diseñado en la primera eternidad? Primero, se nos dice que sobre todas las cosas Dios amaba a su Hijo. Juan capítulo 17, verso 24, entre muchos otros o entre varios pasajes que Jesús revela, Jesús dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Como hemos aprendido junto el año pasado, todo lo que el Padre ha hecho lo hizo en el Hijo, con el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Todo tiene que ver con su Hijo, todo tiene que ver con su Hijo. Y esto fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Segundo, predestinó a su Hijo para que fuera el Cristo, el Cordero que padeció, para que con su sangre nos rescatara y nos llevara otra vez de nuevo al lugar del plan eterno y del propósito eterno de Dios, como dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 20, destinados en la fundación del mundo para que Él fuera el Salvador, para que Él fuera el Señor, para que Él fuera el libertador, para que Él fuera la expiación que nos rescatara otra vez para el propósito de su Padre. Tercero, primero, Dios amaba a su Hijo en la primera eternidad. Segundo, fue predestinado su Hijo en la primera eternidad para que Él nos rescatara, para que Él nos salvara, para que Él fuera ese sacrificio de amor. Tercero, Dios nos escogió en Cristo y nos predestinó para que fuésemos sus hijos, santos en amor desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 al 5. Dios nos escogió en Él y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos escogió en Él, santos en amor, desde antes de la fundación del mundo. Todo se trata de su Hijo y de nosotros en Él. Su Hijo y nosotros en Él, según el puro afecto de su voluntad, termina diciendo el verso 5. Según el puro afecto de su voluntad. No hay méritos personales aquí. Esto es lo que Dios pensó en su buen deleite, lo que Dios planificó en su buen placer, lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él, porque todo se trataba de su Hijo y de nosotros en Él. Segunda de Timoteo 1:9 sigue hablando acerca del propósito de este plan. Lo leímos hace unos momentos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Esto es extraordinario, lo que Dios ya nos dio desde antes. En su plan perfecto estaba la vida de su Hijo, en forma de árbol al principio y en forma de cordero en una cruz. Pero siempre se trató de la provisión de Dios en la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para que al comer de su Hijo fuéramos semejantes a su Hijo y expresáramos entonces nada más y nada menos
que el plan y propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. 5 pensamientos, quinto pensamiento, solo son 26, mis hermanos, tengan paz. No, solamente son 9. Quinto, el plan de Dios fue propuesto antes de la fundación del mundo, pero se ejecuta desde la fundación del mundo. Quiero separar el antes y el desde. El plan de Dios fue planificado, fue armado, fue propuesto, fue programado antes de la fundación del mundo, pero se ejecuta desde la fundación del mundo. Y cada vez que ustedes escuchen o lean desde la fundación del mundo, sepan que es el desarrollo en esta eternidad intermedia. Sepan que es el desarrollo en el tiempo presente, desde la fundación del mundo, que no es lo mismo desde antes de la fundación del mundo, que pertenece a la eternidad primera. La pregunta es entonces, ¿cuándo fue sacrificado el Hijo? ¿Antes o desde? Y acá les voy a dejar un trabajo para buscar en las versiones bíblicas. ¿Por qué? Porque solo en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice antes de la fundación del mundo. En todas las demás versiones aparece Apocalipsis 13:8 como la expresión desde la fundación del mundo. Así dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y por favor, separe o haga la separación por el Espíritu y la palabra en antes de la fundación del mundo y desde el principio del mundo. En otras palabras, y tal vez esto sea hilar demasiado fino y someto esto a la sabiduría eterna de Dios en la vida magisterial del apóstol Alberto y que él pueda corregir esto y enseñarnos a todos. Pero esto es lo que he visto. Cuando se armó el plan, cuando se planificó el diseño eterno de Dios en el antes, no estaba el sacrificio de su Hijo. Pero cuando se fundó el mundo, entonces el Hijo fue destinado al sacrificio. Y esto podría, llevado en oración y a las Escrituras, ser una respuesta para la mente natural que dice, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué cuando planificó todo, planificó la muerte de su Hijo? Y entonces podríamos llegar al entendimiento en el Señor de que el Cordero no fue inmolado antes de la fundación del mundo, en la primera eternidad, cuando todo fue planificado, sino que fue destinado desde el momento en que se funda el mundo. ¿Y en qué marcaría la diferencia de su apóstol? En todo, absolutamente en todo. Miremos algunos pasajes que nos pueden dar un poco más de luz acerca de esto. Hechos capítulo 2, verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entregado en el sacrificio de la cruz por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y esto enmarcaría el conocimiento no en el proceso de la planificación, sino en el proceso de la elaboración, de la fundación del mundo, donde el previo conocimiento de Dios sabía que al fundar y al estar Satanás en la tierra, podría considerarse esta opción. Por lo tanto, al colocar ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal, el previo conocimiento anticipado de Dios determinaba que si el hombre no respetaba y no obedecía al plan y propósito eterno de Dios en Cristo, de permanecer comiendo al árbol de la vida hasta que Cristo sea verdaderamente formado en ellos como un ser eterno, entonces sería necesario la
participación de Cristo como Cordero inmolado, determinado en un consejo anticipado en el previo conocimiento de Dios de esta posibilidad. Hebreos capítulo 4, verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿En qué proceso se acabaron las obras de Dios? ¿En qué proceso? Desde la fundación del mundo, no desde el antes, desde la fundación del mundo. Estaban acabadas en Génesis 1 y 2. Cuando hablamos de la fundación del mundo, cuando hablamos desde la fundación del mundo, hablamos de un Génesis 1 y 2. Cuando hablamos antes de la fundación del mundo, hablamos de Génesis 0. Hablamos de la primera eternidad, pero las obras de Dios ya estaban acabadas en Génesis 2. En Génesis 2 ya estaba provista la salvación, la redención, el rescate del hombre para recuperar nada más y nada menos que el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Pero aquí hay un detalle interesante. El verso 3 termina diciendo: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así: del día séptimo, ahí es donde se termina la fundación del mundo, el día séptimo. Y dijo Dios, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Ahora, Él terminó todas sus obras en Génesis 2. La fundación del mundo incluye la redención de los hombres. Y en ese día Dios reposó, porque Dios dijo: ya está hecho. Ya está hecho. Y lo que se estableció en la fundación del mundo, lo que se estableció, lo que se determinó, solo sería cuestión de tiempo que lo establecido judicial, legalmente, en el plan y en el propósito de Dios se ejecute en una cruz miles de años después. Pero he aquí que Dios sí entró en reposo, pero el hombre no entró en ese reposo, que es la tarea consumada de una obra eterna del Señor. Sus obras estaban acabadas desde el principio. Por eso que llegar al fin es volver al principio. Y cuando llegamos al fin y vamos al principio, en el principio vemos como todas las cosas ya fueron acabadas. Salomón no puede explicar en su raciocinio y escribe algo que él puede vislumbrar en esa sabiduría divina que le fue dada en Eclesiastés capítulo 3, y dice que las cosas que pertenecen al final son las cosas que pasaron en el inicio, y que las cosas del inicio pertenecen al final porque ya eran. Las cosas que han de ser ya se cumplieron, y entonces él entra a lo que con palabras humanas no se puede decodificar. Claro, pero hay una obra acabada de la cual muchos no entran. Y esa obra acabada es nada más y nada menos que la vida de su Hijo en aquella decisión, en la fundación del mundo, y consumada en una cruz. Y hoy, hasta el día de hoy, hay tantos que no entran al reposo del Señor, de una obra acabada. Dije al principio que no corre riesgo ni lo que se planificó en la primera eternidad, ni corre riesgo la gloriosa obra de la próxima eternidad o la tercera eternidad, para darle algún tipo de nombre. ¿Por qué? Porque en la dimensión eterna todo ya fue hecho. No corre riesgos ni la primera ni la tercera eternidad. La pregunta es: ¿cómo se está viviendo esta eternidad intermedia? Y aún más después de la cruz. Porque antes de la cruz ellos vieron por tipos, sombras y figuras. Pero nosotros hoy tenemos la sustancia. Tenemos una victoria gloriosa, sustancialmente real en nosotros. Ellos saludaban de lejos lo que nosotros vivimos diariamente.
Ellos esperaban un día esa realidad que nosotros hoy vivimos en nuestra realidad, pero que por falta de la memoria nos va produciendo un retraso madurativo, donde la iglesia no madura, donde la iglesia no termina de madurar como debiera de madurar. Pero Dios está levantando a hombres y mujeres que son alegóricamente como los hijos de Isaacar, que no dejarán de proclamar, que no dejarán de manifestar la victoria eterna de la cruz hasta que todos los hombres sean notificados y la expresión más nítida de su persona sea vista en toda la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, desde aquí es que se puede entender la oración, elemento tan devaluado en la vida de la iglesia, pero que la reforma de los hijos de Dios ha recuperado el propósito más sublime, del sentido más profundo, del elemento y la herramienta que Dios nos ha dado llamado oración. Y no voy a querer explicarle a ustedes que han sido expuestos a uno de los maestros de nuestra generación que nos han enseñado por el Espíritu, la vida de oración en el Espíritu. Sin embargo, rápidamente quiero pasar por este punto, es el punto número 6. ¿Qué es la oración? Al entender en primer lugar que Dios no tiene una necesidad sino un propósito y un querer divino, entendemos entonces que el Espíritu Santo pone en nosotros ese propósito eterno, pone en nosotros esa conciencia, ese conocimiento y esa memoria por medio de la verdad ministrada, liberando nuestra memoria. Pone en nosotros el testimonio de ese propósito eterno, de ese querer divino en nosotros, de querer predicar el Evangelio, de querer manifestar el Evangelio, de querer llevarlo hasta las naciones de la tierra, de invertir nuestros recursos, de invertir el tiempo, de invertir nuestra vida, nuestra familia, para que el progreso del Evangelio sea el cumplimiento del propósito eterno de Dios en esta eternidad intermedia, donde nosotros estamos apasionados por el testimonio del Espíritu y no podemos parar de cantar, predicar, enseñar de este querer divino de Dios, donde nosotros respondemos en tercer lugar, verbalmente, en oración. Sí, Señor, aquí estamos, envíanos, úsanos, prepáranos, capacítanos, danos entendimiento de la provisión que nos ha sido dada en Cristo para que nosotros anunciemos este propósito eterno y lo manifestemos hasta lo último de la tierra. Y entonces somos consumidos por una pasión aquí adentro que está totalmente llena y saturada de la plenitud del propósito, porque Señor, es la plenitud de Cristo, es la plenitud donde todo nuestro ser respira propósito, donde nuestra piel exhala propósito, todos nuestros pensamientos propósito, trabajo propósito, estudio propósito, noviazgo propósito, casamiento propósito, dinero propósito, entrenamiento, escuelas, enseñanza, liderazgo propósito, todo nuestro ser está saturado por la vida de Cristo, de ese propósito eterno que nos grita por todas partes y de todas maneras tienes que manifestarlo. No es una exigencia externa, aunque pueden venir dirección externa, es una pasión interna que te consume porque has vuelto a la memoria eterna de Dios, de aquel propósito que es la razón por la que fuiste escogido en Él antes de la fundación del mundo. Nos casamos por propósito, tenemos hijos por propósito, nietos por propósito, casa por propósito, trabajo por propósito. Nuestra vida gira, pero no alrededor de mi propósito, sino del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, en esto consiste la oración. La oración está llena de propósito, ora a propósito, habla a propósito, intercede a propósito, decodifica a propósito, descubre, identifica los estorbos al propósito. De esto se trata la oración, propósito. 7. En todas las escrituras hay un pensamiento que lo conduce todo. En todas las escrituras hay un pensamiento que lo conduce todo. Cristo, la expresión de Dios, y la iglesia como la colaboradora de esta manifestación. Esto es el pensamiento central, es la médula ósea que conduce
todas las escrituras en esta eternidad intermedia. Todo esto es gobernado escrituralmente por un solo propósito: Cristo, la expresión de Dios, y la iglesia, la colaboradora en forma de familia, en forma de ejército, en forma de esposa, en forma de deporte. Cristo, la expresión de Dios, y la iglesia en obediencia, en amor al Padre, siendo la expresión más pura de la realidad de Dios en la creación. Este es el pensamiento lineal de todas las escrituras. Oh, si aplicáramos este paradigma a todas las escrituras, bien haríamos, de que todo pretende llevar a la obediencia, a la fe, en amor de su nombre, para que el evangelio sea la expresión más nítida de la realidad de Dios entre los hombres. No una religión perversa, manipuladora, no una religión que levanta la figura de hombre, sino la expresión más nítida de Cristo y de la victoria eterna de su cruz. Esta es la idea eterna de Dios, y que Cristo lo cumplió en los días de su carne de una manera extraordinaria, porque Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ahora el Padre le dijo: hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies, por medio de la que te colaborará en la tierra, por medio de la que vivirás llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que responda a tu autoridad. Y entonces Cristo, la cabeza, quien manda, quien da órdenes, quien da directrices a todo el cuerpo, no solo obedece, sino nutre, no solo nutre, sino también manda. Y entonces todo el cuerpo, bien nutrido, obedeciendo a la cabeza, comienza a ser la expresión más nítida de la realidad de Dios entre los hombres. ¿De qué se trata el evangelio? Lo resumo, es más amplio, pero ¿de qué se trata el evangelio? Sino de hombres y mujeres que, viviendo la realidad de Dios, recuperan su memoria y ahora viven por una memoria extendida, por una memoria eterna. Ahora viven solamente para obedecer a Dios en todos sus movimientos, y enseñan en su familia a obedecer a Dios, y viven en sus casas para ser la expresión más nítida del amor, porque la obediencia y el amor son el elemento que hacen a Dios visible en toda generación. Octavo pensamiento, y llegando ya al cierre, les pido 7 minutos. Sé que han estado en un día intenso. Solo regálenme 7 minutos, por favor. El octavo pensamiento. El apóstol Pablo nos lleva al origen de todo y nos dice que Cristo y la iglesia son el gran misterio. Sé que lo hemos estudiado, pero déjeme en este contexto volver a mencionar Efesios 5, verso 31 al 33. Él viene haciendo una comparación tan extraordinaria del hombre y la mujer, del esposo y la esposa, de Cristo y la iglesia. Pero quiero rescatar este pensamiento eterno que resalta nuestro amado apóstol Pablo. Efesios 5, 31 al 33 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nos llevan otra vez al inicio, a la primera eternidad, y nos lleva ahora a la fundación de la segunda eternidad, o la eternidad intermedia. Nos lleva al inicio del plan eterno por medio de hablarnos de un misterio planificado antes de la fundación del mundo, y luego nos habla del inicio de la segunda eternidad o la eternidad intermedia. Y dice, citando Génesis 2, verso 24, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nos lleva a Génesis 2, pero ahora nos lleva más profundo todavía a la primera eternidad, y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo primero que quiero preguntarles es, el verso 32, ¿no nos está llevando a la primera eternidad? Sí. ¿Dónde nos deja el verso 31? En la segunda eternidad, donde se habla en Génesis 2. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es importante entender que primero no fue el matrimonio, sino que primero fue Cristo y la iglesia. Todavía hay muchas personas discutiendo qué es primero, si la familia, si la iglesia. ¿Qué es primero, si la iglesia o la familia o la iglesia? Déjeme poner en la perspectiva de la memoria eterna. Primero fue Cristo y la iglesia.
Pero para que se pueda notar claramente el plan eterno de Dios en Cristo Jesús, para que se pueda hacer visible la unión de Cristo y la iglesia, Dios establece visiblemente el matrimonio. El matrimonio es la expresión visible de Cristo y la iglesia. Entonces, antes que el matrimonio es Cristo y la iglesia y el matrimonio es fundamental como la expresión visible, no como lo primero, sino como la expresión visible de la unión eterna de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La Escritura nos está poniendo en perspectiva correcta, porque si yo puedo descubrir cuánto Cristo me amó, yo puedo corresponder en sumisión a Él. Y de eso se pide que el matrimonio sea lo mismo, que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que la sustente y la cuide, y que la iglesia, la esposa, ahora se someta a su marido, respete a su marido, porque se espera de la iglesia altos niveles de sumisión a Cristo. Se espera de la iglesia una sumisión en amor a la autoridad de Cristo. Y esto nos lleva al pensamiento más elevado, que es la importancia de la madurez de la iglesia. Hay un retraso madurativo. Pero el Señor está haciendo una obra de liberación, derribando los velos por medio de la verdad que está siendo expuesta. Porque se necesita de una mujer madura, de una iglesia madura. Cuando sale la mujer del costado de Adán, no sale una niña, no sale una adolescente, sale una varona, una semejante a él. Esta semejante a él es la que puede responder a él como su autoridad. No una niña, no una adolescente, no una joven, una mujer madura, una varona, una semejante a él, semejante a la estatura del varón perfecto. Y sobre esta mujer, sobre esta iglesia en la que trabajamos, llevando a todo hombre a la obediencia, a la fe en Cristo Jesús. Tantos mensajes que eternalizan en el corazón del hombre a Dios como un siervo. Tantas canciones que eternalizan a un Dios como el siervo de los hombres, y Dios comprometiéndose a responder cada pedido y cada petición que los hombres hagan. Lejos de llevar a una iglesia a la madurez, diciéndole a cada hombre y a cada mujer que ahora la pregunta más importante en tu oración es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y entonces la respuesta sería: quiero llevarte a la madurez, quiero llevarte a un nivel de sumisión, porque eso es madurez. Madurez no es conocimiento bíblico que nos aleja de cuánta gente conoce la Biblia de tapa a tapa, de griego al hebreo, pero no vive para obedecer. Uno de los más grandes teólogos, uno de los más grandes defensores de la verdad, uno de los más grandes hombres expositores que han defendido las Escrituras, meses atrás falleció, y en su fallecimiento tristemente se vio una doble vida manifestada en las personas. Y esto nos habla de la tristeza y del dolor de gente que puede conocer de tapa a tapa las Escrituras y nunca haber vivido para someterse a la autoridad de nuestro Señor y amado Rey. Pero una iglesia madura, esta sumisión de esta mujer, esta sumisión en amor al esposo, es la expresión de la mujer sabia que edifica la casa. Y esto habla específicamente de Proverbios 9, de la iglesia madura que edifica la casa, donde se levantan hombres y mujeres, jóvenes, niños que aprenden a obedecer al Señor, que están listos para toda buena obra, preparados para toda comisión, preparados para toda asignación. Pero claro, mi pensamiento número 9 para orar juntamente con ustedes: la iglesia madura ha muerto a sí misma y es la expresión del amor de Dios perfeccionado. La evidencia de la muerte de uno mismo es que el amor de Dios ha sido perfeccionado, y entonces ahora
vivimos para expresar su amor por medio de nuestra obediencia a Cristo. Y todo lo que hacemos, como dice 1 Corintios 16, 4, todo 14, perdón, 1 Corintios 16, 14, todas nuestras cosas son hechas con amor. Porque cuando un santo madura, lo que se ve es sumisión a Cristo. Cuando un santo madura, cuando una familia madura, lo que se ve es sumisión a Cristo. Cuando una congregación, una asamblea madura, lo que se ve es sumisión a Cristo. Cuando una casa paterna madura, cuando una red madura, cuando una organización madura, cuando el cuerpo de Cristo madura, hay una sumisión integral a la autoridad de Cristo. Y todo lo que se hace es en amor. No es una sumisión fría, abstracta. No es una sumisión basada en queja. Tanto tiempo te he servido y no me has dado un cordero para matar y compartir con mis amigos. No, es una sumisión llena de amor. Este encuentro me tiene que dejar en un lugar de mayor rendición a la obediencia a Cristo. Porque siendo obediente a Él, Él va a expresarse a través mío, a través nuestro, para que el mundo crea en Dios y su propósito eterno sea manifestado. Cuando nosotros expresamos amor en obediencia a Cristo, Dios es visto con tanta claridad. Y este es el deseo eterno de Dios, que todos los hombres vengan al conocimiento del Padre y de su Hijo, porque esta es la vida eterna. Que el Señor nos conceda mayor entrega, mayor sumisión, que no quede nada sin entregar, sin rendirlo, para que Él lo absorba todo en su amor. Y ahora, sea para vida o para muerte, Él sea conocido. Sea para ganancia o para pérdidas, que Él sea conocido. Sea para tener o para soltar, que Él sea conocido. Porque de esto se trata el ser iglesia, la expresión más nítida de su persona, amando a toda la creación. Padre, gracias por este encuentro y oro, Señor, que nos sigas concediendo trabajar por llevar a los santos por medio de tu espíritu, de tu verdad, a un nivel de mayor madurez, donde se pueda ver en nuestra generación, ya sea por nuestra vida o por nuestra muerte, un lugar más alto, Señor, de revelación de tu persona, de la nitidez de tu persona. Pablo dijo esta oración: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si quedarme es mejor para ustedes, entonces voy a quedarme, porque sé que el quedarme será provecho para el Evangelio. Quedarme será de provecho para el Evangelio. Él estaba pensando que su vida y ministerio sería para la colaboración de una iglesia más madura. No dejes de invertir, no dejes de orar, no dejes de ofrendar, no dejes de diezmar, no dejes de viajar, no dejes de colaborar, no dejes de aprender, no dejes de enseñar, no dejes de cantar, no dejes de proclamar, no dejes de manifestar el propósito eterno de Dios, que Él absorba todo nuestro ser y sea visto nítidamente en nuestros días. Amén y amén. Gracias, amada familia del Centro Cristiano Río Grande. Y el Señor conceda abundancia de sabiduría para ver una iglesia cada vez más madura, que se somete a Cristo integralmente. Un abrazo, apóstol Alberto y profeta Ana. Y gracias por permitirme colaborar desde aquí con esta semilla de amor para esta casa que es el cuerpo de Cristo. Un gran abrazo y todo nuestro amor en Cristo.